Bueno, buen día hermanos. Hoy somos poquitos, ya ni... Buen día, gracias Marce, gracias por la devolución. Estamos vivos, estamos vivos. Bueno, hoy nos toca, seguimos el estudio del libro de Santiago. Hoy nos toca el capítulo 2, en realidad la primera mitad del capítulo 2. Santiago viene, como veníamos viendo, viene apelando a la practicidad de la fe. ¿Cómo es la fe puesta en práctica? Y en este caso va a abordar un tema bien particular, que es la parcialidad o el favoritismo. Vamos a leer el pasaje y vamos a ver qué reflexión podemos sacar y que el Señor nos guíe a través de ella. Dice así Santiago 2, versículo 1, del 1 al 13 vamos a leer. Dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado el que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí de pie, o siéntate bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Perdón. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Es un pasaje fuerte. ¿Sí? Claro. ¿Quieren leerla? ¿Quiere que la lea? Otro que lea. ¿Quieren ¿Del 1 al 13? en qué versión vas a leer? Dios habla, Ya habla hoy, sí. Dale. Ustedes, hermanos míos, que crean en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y lo atienden bien y le dicen: siéntate aquí en un buen lugar. Y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja, y a este le dicen: tú quédate allá de pie y siéntate en el suelo. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Queridos hermanos míos, oigan esto: Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que hoy ha prometido a los que lo aman. Ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes arrastran los llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si hacen discriminaciones entre las personas, entre una persona y la otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Pues el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, dijo también, no mates. Así que si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Bien. Quizás para aclarar algunas ideas o palabras, esa versión un poco más vernácula. Resulta que al leer Santiago habíamos empezado diciendo que Santiago, bueno, el libro empieza diciendo que Santiago le escribe a las 12 tribus, a sus hermanos cristianos, judíos que están en la dispersión, exiliados entre una de esas cosas por una de las persecuciones que hubo en la primera iglesia después de apedrear a Santiago, ¿se acuerdan? Pero Santiago, como buen líder cristiano, les escribe esta carta y como también nos hacía reflexionar Ernesto, se pone a la par, dice, hermanos míos, se pone no desde un pedestal, sino hermanándose, queriendo empatizar y llegar cercano. Ahora, pensando, se me vino este pensamiento que lo anoté, digo, a ver, Santiago, ¿me estás hablando en serio? ¿Me estás hablando de tu preocupación en la parcialidad en la iglesia? Fíjate que estamos exiliados, fíjate que hemos dejado casa, hemos dejado familia, hemos dejado trabajos, estamos pasando mal porque no estamos en nuestra tierra natal, y a vos lo que te importa es la parcialidad en la iglesia. Ese es como un pensamiento que me viene a la mente cuando un líder de la iglesia como Santiago los amonesta, porque básicamente lo que está haciendo es amonestar a sus hermanos, y encima los amonesta a la distancia. Pero creo que Santiago, afirmo lo que decía Ernesto, en esa cercanía, en esa hermandad, en esa preocupación por sus hermanos, está abordando un tema que es clave, que es la parcialidad o el favoritismo o la acepción de personas, porque lo considera pecado. Y, a ver, vale, sabemos lo que es pecado, pero me gustó este videito como para recordar qué habla la Biblia sobre el pecado. Mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos, y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea hatá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando las tribus practican en el campamento inventó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un camello y no atacar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que cambies tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta.
Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esa idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho a la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero además, algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien. Como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, eso justifica esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe que tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta eterna tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Satán está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias de pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo también esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta nosotros. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecar. Bueno, un poco de ilustración para recordar una palabra tan común en nuestra jerga cristiana, que es pecado. Pero demuestra la condición humana, cómo erramos al diseño que tiene Dios para nosotros, cómo tomamos decisiones que no son propias del ser humano
que creó Dios, a su imagen y semejanza, sino de un ser humano con decisiones y acciones torcidas. Y entre ellas está la parcialidad. Y parece que Santiago se preocupa por la santidad de sus hermanos, porque sabe que el pecado produce relaciones rotas, produce amargura, produce rencores, corrompe la obediencia, el servicio, la humildad entre hermanos. Y esto es lo que quiere evitar Santiago. No hay condición de exilio o no exilio que nos exima de nuestra condición pecaminosa. Por eso Santiago se preocupa para que sus hermanos tengan presente, estén atentos al problema del pecado. Y Santiago en este pasaje lo aborda de dos maneras. La primera del 1 al 7, con una explicación acerca de, decíamos que el pecado es errar blanco, de cómo nuestro objeto de fe es errado cuando hacemos favoritismo, esa parcialidad. Y la segunda parte lo pone desde una perspectiva legal, frente a la ley de Dios, y lo que genera estar en contra de la ley de Dios. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que dice, empieza, bueno, algo para aclarar también, que había notado, que el favoritismo, la parcialidad, Santiago la está planteando en términos de una condición económica, pero sin duda aplica a cualquier tipo de condición social que nos genere esta parcialidad. Condición social, racial, política, de nacionalidad, de etnia, de apellido, color de piel, de ojos. Entonces, cualquier cualidad que sea destacable desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista divino. Por eso es pecado. Entonces empieza Santiago diciendo, hermanos míos, con un imperativo, con una orden, sea su fe en nuestro glorioso Jesucristo, sin acepción de personas. O sea, esta fe que dicen tener no puede estar teñida con acepción de personas, con este pecado. ¿Y por qué explica esa parcialidad con este ejemplo? Porque cuando miramos algo de deseo, en este caso una persona pudiente, con ropas elegantes, seguramente tiene una buena posición en la sociedad, prácticamente, que por lo menos a mí, creo que es bastante común esta tentación de hacerse amigos, generar afinidad, a ver, quizás logre algún beneficio, quizás me invite a su casa, quizás me consiga un trabajo, consiga... Y al mismo tiempo expone la contraparte y llega una persona pobre, y el pobre, al rico le decimos, vení, vos sentate, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras conductas. Y al pobre, quizás no le decimos nada y lo dejamos relegado. Quédate allá al fondo. Y esto no puede ser así. Es lo que dice Santiago. Estamos, errar al blanco. Estamos errando el objeto de nuestra fe. Ponemos nuestra fe en alguien que nos puede dar algo, esa condición social. Estamos viendo que algo podemos conseguir. O incluso capaz que no conseguimos nada. Capaz que lo único que queremos es que alguien nos mire bien, porque si nos ven sentados al lado del pobre, nos van a mirar mal. Entonces, obtenemos la aprobación. Entonces, algo queremos obtener. Y ahí es donde nuestra fe falla. Cambiamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como dice Santiago, por la gloria del mundo. Y por eso Santiago apela a tener cuidado con esto.
¿Dónde estamos mirando? Es interesante el versículo 3 que dice, si entra un rico y un pobre y miramos con agrado al que trae ropa espléndida y le decimos siéntate aquí en tu lugar, le decías pobre, estate tú allá. ¿No estamos haciendo distinción ahí? ¿No nos volvemos jueces con malos pensamientos? Es lo que hace un juez corrupto. Tiene dos personas que está juzgando, la una no tiene nada para darle y la otra capaz que, no sé, es amigo del gobierno. ¿Okay? Una coima. Una cometa por debajo de la mesa, o es el que está juzgando es presidente de la secundaria y quiere que su hijo entre a ese colegio. Entonces quiere, corruptamente o corrompidamente, favorecer el juicio a esta persona para conseguir algo cambio. Bueno, eso no puede ser, dice Santiago. Esto está contra el Evangelio. Y Santiago lo viene diciendo desde antes. Cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia, de su mal deseo, es atraído y seducido, la concupiscencia, el mal deseo, después, ¿qué ha conseguido? Da luz al pecado. Cuando somos tentados en hacer eso, y lo hacemos, damos lugar al pecado. Y el pecado da muerte. Es lo que nos explicaba Nico y lo que nos explica Santiago. Y esa es la preocupación de Santiago, que la muerte, lo dañino, lo que se rompe en el cuerpo, si no se resuelve, se va expandiendo como un cáncer, como una célula extraña al cuerpo de Cristo, que va dañando. Por eso la preocupación de Santiago. Y no solo nos vemos como actuando como jueces corruptos, es lo que pone Santiago, sino que estamos yendo otra vez en contra del Evangelio. ¿Acaso no fue Dios, que no fue el mismo Dios que eligió a los pobres de este mundo? O en palabras de Pablo, no eligió Dios a lo necio, a lo vil, a lo despreciado, a aquello que no tiene reconocimiento social para darles abundante fe, para hacerlos ricos en fe, para que dependamos solamente de Él. ¿No fue esa su manera de actuar? Con lo cual nos dice que ustedes están afrentando a esa persona que Dios eligió. Y, en contrapartida, poniendo por encima a aquellos que los oprimen, que los dejan sin trabajo, que los mandan a los tribunales, a aquellos que blasfeman el nombre de Cristo, porque como tienen solucionada la vida, creen no necesitar de Dios. Entonces blasfeman de aquel que es el camino, la verdad y la vida hacia Dios. Entonces esa es la primera parte que Santiago analiza en este pecado, ¿no? Entiende las profundas consecuencias que tiene el pecado. No es Santiago, es Pablo también lo hablaba. ¿Se acuerda que cuando hablaba en Romanos 8, Pablo dice que nuestra naturaleza no puede agradar a Dios, porque está en contra de Dios, nuestra naturaleza humana. Por eso necesitamos de una nueva vida. Y por eso, esta nueva vida en Cristo es la única que puede actuar como actuó Cristo. Necesitamos un nuevo corazón, necesitamos de su espíritu. Esa es la nueva naturaleza que nos da. De otra manera no podemos hacerlo, por más filantrópicos que podamos ser. Entonces esa pregunta retórica que hace Santiago, o tantas preguntas retóricas, dice, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Cuando en realidad esa fe se ve puesta en esta persona con posición económica, social, en un intento de conseguir algún beneficio del resto.
esta actitud va totalmente en contra del Evangelio de salvación, ¿no? Y la segunda parte, el versículo 8 al 13, como les decía, Santiago parece apelar a la condición del pecado frente a la ley y al dador de la ley. Y es una advertencia fuerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace una advertencia Santiago otra vez? Con todo ese amor, y el versículo 5 dice, hermanos míos, amados. ¿Por qué una advertencia fuerte a sus hermanos amados? Creo que la advertencia, creo que Dios usa las advertencias para mantener nuestra conducta, así como usa el ánimo, la fortaleza, las promesas, también usa las advertencias para mantenernos en su camino. Porque eso es lo que es una advertencia, ¿no? Cuida de una mala consecuencia. Por ejemplo, ¿quién va al gimnasio? Nadie va al gimnasio. Ahí está. Viene el instructor, uno está haciendo fuerza así, viene el instructor y dice, ponete derecho. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ponerse derecho? Porque hace máximo fuerza y te hace daño. Se te rompe la espalda. El músculo que está ejerciendo. Ahí está, el instructor no me ayuda. Ah, instructor. Nosotros en la casa, estudiar porque te lo va a llevar al marzo. Lo que es. Más común, abrigate porque Te vas a enfermar. te vas a enfermar. No uses el celular cuando manejas porque vas a chocar. Entonces hay una advertencia. Esa advertencia resulta nuestra aliada, nuestra amiga, porque nos hace darnos cuenta de que la no obediencia al consejo nos va a traer una consecuencia grave. Y eso es lo que está haciendo Santiago, creo que está haciendo Santiago en esta segunda parte. Dice, si en verdad cumplís la ley real, o la ley dada por el rey, y más específicamente por el rey de reyes, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice bien. Pero si estás haciendo acepción de personas, cometen pecado. Y el que comete pecado queda convicto. Queda, como decía la versión esa, versículo 9, Son culpables ante la ley de Dios. son culpables ante la ley de Dios. Quedamos convictos como transgresores de la ley de Dios. Bueno, también podemos decir ahí, bueno, pero también hago esto y esto y esto. Bueno, también vengo a la iglesia, también, o sea, mi hermano también lo traté mal, pero también hago otras cosas buenas. Pero no es lo que está diciendo Santiago. Dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, o sea, quien es Dios, no cometerás adulterio, también dijo no maten. Y el que está diciendo no maten, también dice no hagan acepción de personas. Entonces, que no hagamos uno de esos y cumplamos todo, como el joven rico, somos convictos delante de Dios, por transgredir su ley. Entonces, ¿qué amparo tenemos ante este Dios que nos juzga? El amparo que tenemos es el versículo 12 y 13. Dice, hablen así o actúen y conduzcanse así, hablando y haciendo. Como los que porque van a ser juzgados, esta versión dice, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, hay una ley, llamada ley de la libertad, que ya la habíamos visto en el versículo 25. El que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado lo que hace. ¿Cuál es esta ley de la libertad? Por la cual vamos a ser juzgados. Esta ley es la que
trajo Cristo, que nos liberó del poder del pecado, del poder esclavizador, de mi egocentrismo, de mi parcialidad, de mi elegirme a mí por encima de mi prójimo, y nos hace actuar libremente como lo hacía Jesús. ¿Cómo hacía Jesús? Se sentaba con un fariseo y con un leproso indistintamente. No tenía ningún sesgo. Esa es la libertad que nos ofrece el Evangelio. La libertad de poder sentarme con el pobre. Y hago una aclaración a lo que apunta Santiago como pobre. Porque hay pobres que... No, porque dice que entra con vestido andrajoso. Es un pobre, no el pobre que no llega a fin de mes o que la labura y le cuesta, no, es el pobre que no tiene absolutamente nada, que vive de las limosnas. Ese es el pobre al que se refiere el término griego. Y el vestido andrajoso con el que entra, esa palabra andrajoso, en griego tiene una explicación de inmundo, de oloriento, de que causa repulsión. Es grande el contraste. Cuando uno entra y, che, ¿qué perfume es ese? Me viene a la mente las épocas de la horita feliz, donde los chicos venían habiéndose hecho pis, durmiendo todos en un colchón de 3, 4, 5, 10 hermanitos, y realmente era de hondo eso, ¿no? Esa es la condición que expone Santiago. Contraste sustancial entre dos realidades. ¿Y cuál es nuestra actitud? Hacerlo libremente, sea que venga un rico o sea que venga ese niño, esa persona hecha pis encima, porque no tiene posibilidad ni de bañarse, ni de cambiarse, ni de esta ley de la libertad a la que apela Santiago. Y después termina advirtiendo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Ese juicio delante de Dios va a ser el que emprendemos. Si te acuerdan, las bienaventuranzas, bienaventurado el misericordioso, porque alcanzará misericordia. Lucas, Diga. perdón, ¿podés explayarte, si podés, un poquito más en a qué juicio se refiere? El juicio final, el que estemos delante de Dios. ¿Con sentencia a qué? Con sentencia al infierno o a su presencia. Gracias. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio, y esa es la esperanza. Está el juicio, la advertencia, si no te pones derecho te vas a quebrar la espalda, pero si te enderezas, tus músculos se van a fortalecer. Esa es la comparación burda. Y esto es lo que habla Santiago. Haciendo misericordia, no podemos hacerla otra vez filantrópicamente o humanamente, sino con un corazón nuevo, un corazón redimido, un corazón, una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo corazón que ame como amo a él. Perdón, Lucas, una cosita más de ese juicio. Y le está hablando en realidad a hermanos. Le está hablando a los hermanos, sí. Le habla a los hermanos. ¿No te parece que tal introducción?
Vos sabés que se escucha re mal por internet. Bueno. Entonces, hermanos, la advertencia de Santiago es para sus hermanos exiliados y para nosotros hoy. Estamos delante de la ley real, ¿no? De la ley emitida por el juez. Y acá no hay parcialidad, no hay obediencia parcial. La obediencia parcial es desobediencia. Mira. Claro, pero haciendo un juicio con valores humanos. Estoy haciendo un juicio pensando que una persona me puede dar, por su condición, algo a cambio. Es un amor especulativo, digamos. Y el otro está discriminando, exacto. Está discriminando. Tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos, tratar a ambas personas con el mismo amor. El mismo amor se merece, o un rico o un pobre. Uno que entra con un perfume Armani y el que entra con olor a pis. Me pasa que cuando vos lees que Lucas dice estamos haciendo juicio, dice con malos pensamientos, porque en realidad tienen juicio de un corazón malo, donde uno juzga según la apariencia. A mí me ha servido el tema de hacer juicio. Juicio no es nuestro. Entonces lo que veo ahí es que nos está pidiendo que a las personas nos valoremos viéndolas con el amor, desde el amor de Dios y desde la valoración y la aceptación, la compasión que Dios nos tiene hacia nosotros, igual hacia las otras personas. Pero no tenemos el juicio no es nuestro. No tenemos que jugar en ese sentido. Sí, va más allá, porque en realidad... Es decir, quién es más valioso que otro. El pasado... Claro, exactamente. No lo tenés. Sí, pero, a ver, cuando vos ves a otro, estás viendo imagen y semejanza, ¿ves? Claro. Y eso es lo que tenés que tener en consideración. Más allá del resto de lo que es el concepto de la persona. Estás viendo imagen y semejanza. Entonces, nuestra mirada debería ser, estoy viendo imagen y semejanza. Claro, pero hermanos, a ver, esto no pasa a los que están en dispersión, nos pasa a nosotros, a cada uno de nosotros. Pasa con las diferentes etnias, nosotros en la iglesia lo tenemos, ahora vengo de un país lleno de negros, o sea, gente afro, descendientes de afro, ya no son, han pasado 25 generaciones, pero siguen siendo un país que está lleno de asiáticos, lleno de mexicanos, de latinos, en distintos lugares, iraquíes, cubanos, etc. Y todo eso se hace de fondo. Entonces, bueno, nosotros en la iglesia no estamos, nosotros a esa práctica. Bueno, van a llegar en un momento, ¿no? Teníamos Sí, la está feliz. Y si no llegan, ¿qué pasa? Está bueno para que nos prepare para esas cosas. Pero- Y más allá de las etnias, las condiciones. Pero quizás no llegan porque nosotros no llegamos a ellos. Sí, no, pero acá no ahorrar mucho de eso, siglos atrás, pero nos debemos estar conscientes y abiertos a que eso es a lo que nos está pegando en el pasado. Que veamos eso, sobre todo imagen y semejanza de Dios. José. Yo pienso que me da cosa hablar de acá porque vos sabés que si lo hablas con el micrófono lo que escuchan no escuchan nada. Yo pienso lo siguiente, me analizo a mí mismo, ¿no? Y muchas veces nos justificamos para no hacer cosas, buscamos cómo nos justificamos, ¿no? Y por ejemplo, yo veo en mí, no hay que juzgar. Y en la realidad, si uno, como dice que la Biblia se responde por sí misma, si uno se pone a ver, en realidad sí hay que juzgar. Es más, permanentemente estamos haciendo juicio valorativo. Lo que pasa es que la Escritura nos dice, juzgad con justo juicio. O sea, debemos de juzgar.
pero guiados por el Espíritu Santo y por la palabra. Bueno, son dignos de pero juicio, te estás poniendo en el lugar que le toca a Dios. Pero tenemos el Espíritu Santo, No, pero estás agarrando. bueno. Vamos a entrar ahí. Ya que lo propone, vamos a entrar ahí. No juzguen para no ser juzgados. ¿Qué está haciendo Santiago con sus hermanos? ¿Qué está haciendo Santiago con sus hermanos? Una amonestación, ¿no? No, le está diciendo, están discriminando. Está emitiendo juicio contra sus hermanos que actúan así. Está diciendo cuáles son las consecuencias de la actitud. Volvamos a leer. Dice, ¿no hacen distinción entre vosotros y vienen a ser jueces malos? ¿Quién viene a ser juez? La actitud, no, la persona. La persona viene a ser... La persona viene a ser pecado. ¿Y qué hace el pecado? En el seno familiar, en el seno de la relación, en el seno de la iglesia, separa el propósito que tiene eso, o del individuo, de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Entonces no es una actitud, hay alguien que ejerce eso. No podemos decir el pecado etéreamente. Por eso Santiago nos advertía, cuando uno es tentado, soporte la prueba de ser tentado, de sentarse al lado de un rico y de despreciar a un pobre. Porque Dios le dará la corona de vida si hacen misericordia. Eso es lo que decía Santiago antes. Por eso después también sigue diciendo, por lo cual desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, le está hablando a gente que capaz que hace ya años que no conoce. Porque el corazón humano está torcido. Y Santiago nos quiere sacudir, emitiendo juicio de valor. Si hacen eso está mal. Si hacen eso, bueno. Son transgresores de la ley. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, ok. ¿Podemos pecar o no? Bueno, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa si yo te digo, Marce? Che, me parece que viste... Entonces hay una realidad de accionar. Una cosa es que vos juzgues la persona, otra cosa es que vos juzgues la actitud de la persona. De última, si vos tengas el juicio de personas, el juicio de vos. Pero no al otro. Vos vas a juzgar al rico y al pobre. Estás jugando al hermano que está discriminando entre el rico y el pobre. Lo que trata Santiago de hacer es la actitud, va a la actitud, a la falta de amor del pobre. Es a la actitud. Ok. Y le dice cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Bueno, ¿qué pasa entonces si vemos que alguien hace acepción de personas? Está haciendo un juicio de esa persona, ¿verdad? Sí. Y lo que está mal, toda vez que la Biblia nos llama a no juzgar, es cuando nosotros no conocemos el trasfondo de esa persona y hacemos un juicio de lo que estamos viendo exteriormente. A eso nos estamos llamando. Por supuesto que sí, a decir esto está bien y esto está mal, como dijo José, guiado por el Espíritu. Y yo creo que el foco acá, el llamado de atención de Santiago, tiene que ver con dejar de tener una mirada mundana de las personas. Porque al final él termina cerrando y diciendo prácticamente lo que dice la bienaventuranza. El misericordioso alcanzará misericordia. Bienaventurados los misericordiosos alcanzarán misericordia. Y nosotros sabemos que nadie puede ser misericordioso si la misericordia de Dios no lo alcanza primero. Entonces,
Creo que la apelación es a tener una mirada conforme al corazón de Dios de las personas. Y con la guía del Espíritu, discernir lo que está bien y lo que está mal. Claro, por eso, Eri, como Santiago, como el Señor nos apela, es porque podemos, nuestro corazón pecaminoso y torcido, actuar así. Y no se engañen, exactamente. Claro, la cuestión es, ¿podemos caer en la trampa? Bueno, entonces, si caemos en la trampa, ¿qué estamos haciendo? Discriminando. Claro, pecando, discriminando. Entonces estamos abiertos. No. A mí me parece que es un alivio porque me parece que sentimos dos cosas. Por un lado, que no tenemos que juzgar. Y por otro lado, que en realidad cuando uno juzga y se arrepiente, chao, se acabó. Listo. O sea, yo hice algo mal, juzgo. Según la carne, hice mal. Pues fíjese lo que dice en Corintios, dice, los que son espirituales, de otra versión. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, o sea que quiere decir que debemos de juzgar. El tema es que no emitimos condenación, pero juzgamos, me parece, no sé. Hablamos de juicio. El problema nuestro son los precios. Estamos frescos. Estamos haciendo un juicio con precios. Ahora le llamamos prejuicios. Está vestido mal, expresamos cualquier cosa. Tengamos en cuenta eso. Le llamamos nosotros negar prejuicios. bueno, ¿en qué condición está la persona que hace prejuicios? ¿Qué? Condena. ¿Está en pecado? Entonces, yo veo a mi hermano y le digo, Tinto, me parece que ninguneaste a fulano que entró y te fuiste corriendo. ¿Cuál sería la actitud? No me juzgues. Eso, creo que estamos de acuerdo que no es así, ¿o sí? ¿Sí o no? Eri. No. Eri, te sentaste al lado del que está, pero fíjate el otro que está solito allá. No, Lucas, no me vengas a juzgar. Mirate vos lo que haces. ¿Esa sería la respuesta, les parece? ¿Esa sería? Si esa es la respuesta, que es válida, lo que estamos haciendo es sacar el centro del problema que mi hermano quiere atacar, que es un pecado, para santificar el cuerpo, como lo hace Santiago, y poner el foco, sacar la viga de tu ojo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Incluso la misma Biblia dice que acepta la reprensión, en realidad va a ser más sabio. Y si uno la niega, va a ser eso. Bueno, pero lo que dice Lucas es otra cosa, me parece. Lucas dice que no desestimemos la exhortación. No, por supuesto, si es cierta. Si Lucas me dice a mí algo que tiene razón en lo que me dice, por supuesto que le tengo que hacer perdón. Por eso dice pero puede ser equivocado. Bueno, ese sería otro tema, pero hay que jugar juntos. Entonces, Tendríamos que estudiar todo el tema de juzgar en el contexto del pasaje que tome ese tema, si no es, me parece que es como el tema de juzgar pasa por el costado. Ahora, yo sigo pensando porque Santiago yo no me metí, por eso dije, nos metemos en eso, no me metí. Trajeron el tema a la mesa, nos metemos. Claro. Exacto, bueno. Entonces, dice Proverbio, o dice Jesús, después vamos a Proverbio. ¿Qué dice Jesús? El que oye mis palabras y las hace, es sabio. Como el albañil que va y ve roca, ahí construyo. El que oye mis palabras y no las hace, es un albañil necio. Ve arena y construye igual. Proverbios, libro de sabiduría, dice 12:15, y seguramente me vas a ver terminar. El necio cree que lo que hace está bien, o el camino del necio es derecho en su propia opinión, o el necio piensa que va por buen camino. ¿Cómo termina eso?
¿Se acuerdan cómo termina? Más el sabio, ¿cómo dijiste vos, Nico? ¿Qué dijiste? El sabio escucha la reprensión, está atento y no se saca el lazo de encima porque hay alguien que me quiere corregir. ¿Por qué me quiere corregir? Porque el pecado daña. Si hay un pecado de acepción de personas, daña. Y como decía Susana, si daña el ser de la iglesia, estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cómo retomamos nuestra relación con Dios? Que es lo que venimos hablando el lunes. ¿Cómo lo retomamos? ¿Cómo se retoma una relación con Dios cuando estamos alejados? Reconociendo el pecado, arrepintiéndonos, entendiendo que lo que hemos hecho está mal, que dañó a mi hermano. No puedo dejar de lado a mi hermano. Bueno, sí, lo hice, pero bueno, por lo menos, fíjate, este domingo ya vino bañado. O sea, es justificar lo que hice. El otro lo hizo, se bañó, pudo bañarse, se cambió la ropa. Pero lo que yo hice está mal, y eso es pecado, y eso es lo que daña al individuo, a las relaciones, etc. Santiago 4.2, sí, no quise spoilearme, pero va más adelante. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ok, entonces, ¿qué está haciendo Santiago cuando le dice a sus hermanos, ustedes están discriminando? Entonces, ¿se contradice? Exacto, la Biblia no se contradice, entonces hay un tema de entendimiento de qué es lo que está diciendo Santiago en un pasaje y en el otro. Bueno. Exacto. Nosotros... José, la trataste mal a tu mujer. ¿Qué te estoy diciendo? Estoy emitiendo un juicio de que hiciste algo mal. No, pero mira la Gaby lo que me hizo, me dijo... Bueno, pero quiero que entendamos... Exacto. Exacto. Y cuando él hace esa corrección, la hace en el amor que siente y en la necesidad de advertirles y encaminarlos. Seguramente algo que estaba viendo, algo que está pasando. Exacto, exacto. Entonces... También se pone él como ejemplo, el libro, él mismo se pone. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, ¿cómo salimos de esta encrucijada de estar transgrediendo la ley en un punto, pero al final en toda, y estar delante de Dios en el futuro juicio divino? ¿Cómo salimos de ahí? Dígame usted, hermano, ¿cómo salimos de ahí? Con Cristo, aquel que hizo misericordia. Por eso empieza diciendo, vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en el glorioso Señor Jesucristo. Vean de qué condición los sacó ustedes. Si no entendemos, si no volvemos a Cristo a entender el glorioso evangelio de redención que nos sacó, volviendo a la palabra de Pablo, Él eligió lo necio, Él eligió lo vil, Él eligió los pobres. Ah, no, pero yo no estoy ahí. Lo menospreciado. Para desarticular cualquier condición humana de elección y de mérito. Por eso lo hizo Cristo así. Y por eso nosotros tenemos que desarticular de nuestro corazón, que es dificilísimo, al menos para mí, cualquier indicio de favorecer a uno u otro. Porque aquel me puede dar más, el otro menos, ese me genera mucho dolor en la nariz. Esos son parámetros humanos.
Pero como Cristo, otra vez, como la solución a Cristo, nos da un nuevo corazón, ese corazón es el único capaz de obedecer su perfecta ley, la ley de la libertad. Hablamos de ley como si la ley fuera mala, la ley de la libertad, de amar a nuestro prójimo abiertamente, sin especulaciones, con un corazón entregado, como lo hace Santiago en sus luchas, como lo tenemos que hacer nosotros en las nuestras. Gracias, Eva. Ya me estoy quedando sin. Entonces, la apelación. Sí, diga. Creo que la mirada de Jesús, y por ahí viene la vigilancia, es porque Jesús siempre ve la persona. Más allá de su corazón, él es a la persona la que ve. Por eso dice, bienaventurados los pobres, los pobres en que aquella persona que no tiene salida, que no tiene recursos, que no tiene a dónde ir, ni cómo salir de la condición imputada. El que decía, como decía Lucas recién, el que está meado todos los días, nosotros podemos resolverle capaz que un día, 2 días, le cambiamos por ropa, lo bañamos, y capaz que a la semana está igual. Pero ¿dónde está mirando Dios? Está mirando esa condición, está mirando su corazón. Porque Él dice, yo estoy mirando el corazón de esta persona. Quiero rescatar esta persona, lo que la persona es, independientemente de la condición en la que está. Luego de esa persona rescatar, probablemente su condición vaya cambiando, porque ha tenido esa renovación de la cual estamos hablando. Entonces, esa es la mirada que nosotros tenemos que tener, esa mirada que tiene Jesús, porque ve la persona. ¿Sí? Más allá de la condición que se puede rescatar. También que a veces tenemos miedo, como me pasa a mí, a ser reprendidos, porque no tenemos también una acabada visión espiritual de la vida, porque la palabra dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, cuando vos me estás diciendo algo, me dijiste, por ejemplo, faltaste con la Gaby, yo en vez de verlo desde mi orgullo, de decir, me está llamando la atención, debería decir, me estás mostrando qué espíritu me está de alguna manera dirigiendo mi actuar, o sea, verlo espiritualmente. Entonces ahí no hay ofensa, porque no es algo personal que yo tengo con Lucas, es algo espiritual que hay que subsanar, porque existe una realidad espiritual y si no está bien, nos perjudicamos todos. Exacto. Y a eso A Santiago, a corregir eso de sus hermanos. Así como yo le digo, che, José, fíjate con la Gaby, ¿por qué? Porque lo amo los dos y sé que en esa tensión no funciona nada, no solo no funciona, el diablo mete la cuña. Y lo mismo pasa en el seno de la iglesia. Si hay parcialidad, entra el pecado. Si entra el pecado, carcome el cuerpo, porque es un agente externo al cuerpo de Cristo. Es así, por más duro que sea. Entonces por eso necesitamos, como decía vos, José, necesitamos ablandar nuestro corazón a ver que... Sí, la Eri me dijo esto. La verdad que no me la banco la Eri. Pero a ver, está bien, me quedo en el molde, aunque sean, como nos decían, sean prontos para oír, estén dispuestos a oír y tardos para responder. No, porque vos fuiste, vos viniste, vos la otra vez dijiste. Para eso estamos como cuerpo. Para eso estamos como cuerpo, hermanos. Es vital. Si me corto el dedo, necesito ponerle una curita, necesito ponerle Pervinox. Con la otra mano. Estoy haciendo un juicio de valor de, te cortaste. No. Bueno, y se pudre el dedo ahí. No, activamente es atacar, porque es el pecado el que carcome, el pecado el que vimos, nuestra naturaleza que procura hacer algo, pero no puede. Como decía Pablo, no somos ni mejores ni peores que nadie, por eso necesitamos imperiosamente de Cristo, y esa es la salvación, y esto voy a cerrar. Tendremos, como termina Santiago, dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ese es un llamado de atención potente.
para aquel que se está engañando y que cree que la está haciendo bien, va a ser juzgado sin misericordia. Pero también está la salida. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia que obtenemos de Cristo en nuestra pobre condición de habernos redimido es la misma que tenemos que ejercer, hermano. No podemos vivir con dos evangelios. El que me redimió, glorioso, y el que actuó totalmente diferente frente a mí. Eso es incompatible. Eso es incompatible. Entonces, estamos transgrediendo una y otra vez y cada minuto con nuestros pensamientos y nuestros juicios mentales. Sí, claro que sí. Pero batallamos, esa es la diferencia entre el cristiano que tiene una nueva vida y el que no. Aquel que entiende que esto es pecado, o que entendía, o que ahora empieza a entender y va a batallar contra esa parcialidad que hace siempre, que hacemos como pecadores, buscando la ayuda constante, la misericordia del Señor, que dame un corazón, hay una canción que dice, dame un corazón que te ame más, dame un corazón que ame lo que vos amás. Porque no amo a ese pobre, no lo amo, me cuesta. No amo a aquel, como vos decís, al negro, y no, porque, qué sé yo soy rubio, no lo amo. Pues debe ser menos. No lo amo a aquel que vive en tal barrio, porque yo vivo en este. No, pero entendamos que esa es nuestra condición. Si entendemos nuestra condición y nos arrepentimos y buscamos ayuda del Señor, esa es la misericordia que nos da. Y esa es la buena noticia, la gran noticia. Ante una situación terrible de juicio, el Señor tiende la mano y no deja de tender la mano a aquel que se arrepiente, a aquel que lo busca, a aquel que dice como él, no me canso de decir, como el ciego ese, creo que era Bartimeo, que le dice a Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga? Que me des vida, que me des vista, que me des un corazón nuevo, un corazón que te ame más. Si ustedes siendo padres malos, si su hijo le pide pan, ¿no le van a dar una piedra, una serpiente? ¿Cuánto más su Padre Celestial si le piden su Espíritu Santo? No nos deja a pata la advertencia de Santiago. No nos deja en una condición sin salida. Al contrario, la salida siempre estuvo, es Cristo. Que se entregó por nosotros, que se despojó de su gloria y se humilló en esta condición de hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, como dice Santiago, si soportamos la tentación, recibiremos la corona de vida, por lo cual Dios lo exaltó, para que el día del mañana, el día del juicio, toda rodilla se doble. Amén, hermanos, estamos por cerrado. ¿Algo más? Anita. Videollamadas, hacemos una lectura de Santiago, empezamos antes de que se empiece la reunión general, y algo que me gusta mucho de ella es que me lleva mucho la práctica del Evangelio y me dan un par de cachetadas, y ellas fueron muy directo a su vida cotidiana, fueron muy directo a buscar amigas del cole, donde les hacen tener más amigas, y ellas ven que una dijo, así me actuaría Jesús. Y otra dijo, tengo que cambiar esta forma de ser, y me llevó muchas cosas a mí. Y creo que es un lindo planteo también, se lo comparto, de tratar de ver en lo cotidiano, ¿no? Llevarnos, me parece hermosa estas charlas, hay cosas que no me parecen hermosas, pero me parece muy rico, pero más allá de todo, de las palabras y eso, me gusta la sencillez por ahí de los adolescentes que nos llevan a decir Ana, Lucas, Capi, Eva, Samu, Peli. ¿En qué cosas estás tomando posiciones donde más te estás llevando a construir una vida más como Jesús, una vida más sana y más pura para vos? ¿En qué cosas Dios te está llamando a dejar de elegir
algunos que te traen supuestas conveniencias y yo te estoy pidiendo que hagas otras cosas. No sé cómo. A ver, ¿quién está diciendo Dios también? No, práctico. Lo práctico. Pero, ¿quién es el prójimo? Yo puedo decir uno. Jesús le salió con la parábola del buen samaritano. Bueno, entonces, ¿quién es el prójimo? Y el que hizo misericordia. Bueno, anda y hace lo mismo. Y déjate hacerte el gil, eso lo agrego yo. Es la práctica. Acá cerramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de intercambio, de leer tu palabra, de exponernos ante ella. Señor, no podemos entender nuestro corazón si tú no echas luz sobre él. Si tu Espíritu Santo no sopla aliento de vida, no expone nuestro pecado que muchas veces lo guardamos, Señor. Danos un corazón nuevo, danos de tu Espíritu, danos plenitud de tu Espíritu para amar lo que vos amás. Señor, estamos imposibilitados de poder hacer bien, Señor, sin aquel dador del bien, aquel que da la buena dádiva de lo alto. Venimos a ti, Señor, incluso en este pedido dificultoso para nuestro corazón porque demanda nuestra humillación delante de ti y quizás la humillación delante de otros hermanos, que tengamos que arrepentirnos y pedir perdón. Señor, pero sabemos que fuera del pecado hay vida, hay gozo, hay alegría, hay paz, Señor. Señor, gracias por haber muerto en la cruz, por haber sido el ejemplo primero en hacerlo. Gracias, Señor, porque vamos a compartir estos símbolos y queremos no solo recordarlos en esta cena, sino recordarte en el día a día, cuando mañana estemos expuestos en una situación de ejercer favoritismo o no. Señor, que venga tu Espíritu a nuestro corazón para santificarnos día a día, Señor, para crecer más conforme a tu imagen. Oramos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.